ya vimos la señal de grabación. Entonces, como le estábamos comentando, vamos a hacer esta webinar con el tema de la perspectiva de ciclo de vida y huella de carbono, en la cual tendremos dos conferencistas. Uno sería la ingeniero de KIM Consultores y el otro expositor, Jorge Becerril, de Consultores en Integración Estratégica. Bueno, es un tema bastante apasionante, un tema que nos apasiona por el contenido que se va a tratar, nos impacta a todos por igual. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a... Vamos a ver, ok, aquí tenemos la introducción, perspectiva del ciclo de vida, ok, y vamos a hablar sobre Keila Soteldo. En este caso, el ingeniero Keila Soteldo es socia directora de KIM, como ya habíamos visto hace un minuto. Bueno, aquí tenemos en pantalla un extracto de todas las actividades que ha realizado, ¿ok? Ingeniero metalúrgico de la Universidad Central de Venezuela, fundador de la Red Internacional de Dicho Experto, gerente de sistemas de gestión integrados en Ericsson de Venezuela y en DATSA Venezuela, líder, auditor en sistemas de gestión de calidad y ambiente, IRCA, líder, auditor en sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad por AFNOR y el ERCA, auditor contratado por INNORCA, AFNOR, Fondonorma, CUSUI, América, ASIS, facilitadora del programa de estudios avanzados en materia de riesgo, éxito sostenido y auditoría del sistema de gestión de la calidad y sistemas integrados de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, y en la formación de auditores líder IRCA y ERCA. Facilitadora de BICER, ¿ok? Project, bueno, una serie de organizaciones que tenemos aquí. Igual tutora del ERCA y también del IRCA, y bueno, unas dos viñetas que tenemos ahí en la cual también dice esas funciones y actividades que ha realizado. Bueno, a mano izquierda tenemos nosotros los canales de comunicación que podríamos utilizar para comunicarnos con ella. Y continuando, vamos a tener ahora en pantalla a Jorge Becerril Ortiz, ¿ok? Consultor en sistemas de gestión, ISO 9001, 14001, IOSA 18001, ISO 45001 e ISO 50001, con más de 20 años de experiencia, auditor líder en sistemas de gestión con la ISO 9001, con la 14001, 45001 y la 50001, auditor ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, experto en legislación ambiental, legislación en seguridad y salud en el trabajo, legislación en energía. Entonces, bajo este esquema, bueno, entonces Jorge ha capacitado e implementado sistemas de gestión en distintas empresas, ha realizado auditorías de primera, segunda y terceras partes en distintos sectores industriales y servicios. Continuando con lo que tenemos en pantalla, pues, ¿cuál va a ser nuestra agenda? Nuestra agenda, vamos a ver, vamos a empezar con este interrogante y tratar de ver qué es un sistema de gestión ambiental. ¿Cuál es el propósito de ese sistema de gestión ambiental? ¿Para qué queremos nosotros un sistema de gestión ambiental? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es el beneficio de ese sistema de gestión ambiental?
Bueno, vamos a hablar de la ISO 14001 del 2015 y la perspectiva del ciclo de vida. ¿Qué dice la 14001? ¿Qué menciona la 14001 con este ciclo de vida? Algo bien interesante, las perspectivas que se están vislumbrando con este tema y la 14001. La importancia de la identificación de aspectos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida, ¿ok? Muchas veces las organizaciones, cuando van a abordar la 14001, pues parece que ese punto de esa perspectiva o ese ciclo de vida, pues no les atrae mucho, parece que le da un poco de temor el poder abordarlo. Ya vamos a quitar ese tipo de temor que podrían tener con este tema que vamos a abordar. Y luego, ¿qué es la huella de carbono? ¿Y qué relación tiene con la norma ISO 14001-2015 y los requisitos legales? Entonces, el último punto que tocaríamos sería la importancia del cálculo de la huella de carbono de la organización. Bueno, siguiendo con esta agenda que tenemos en pantalla, pues vamos nosotros en este momento a empezar y vamos a ver qué es un sistema de gestión ambiental y cuál es su propósito, el cual le vamos a dejar la palabra a la ingeniero Keila Soteldo de la empresa KIM Consultores para que tome la palabra. Keila. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Keila Soteldo y es para mí un honor tener aquí a muchos amigos que ya están aquí incorporados en el grupo para estar analizando este conversatorio, este análisis sobre lo que es la gestión ambiental. Primeramente tenemos un cuestionario. Entonces, Jorge, tú puedes poner la primera pregunta, por favor. Ok, entonces fíjense que lo primero que queremos nosotros es que ustedes nos digan cuál en su puesto o actividad de las personas que están trabajando son asesor o consultor, son auditor interno, son auditor externo, son coordinadores, son jefe de secciones, para poderlo nosotros y mandarlo. Entonces la idea es, le colocan y le dan a dar la información para que rápidamente nos esté indicando cuál es la audiencia que tenemos nosotros en este momento. Vayan contestando, ya tenemos, estamos hablando, ya tenemos 9, 15. Miguel, ¿cuántos tenemos ya ahora? Bueno, vamos a ver el total. Tengo eco. Ok, vamos a ver el resultado de la encuesta. Lo tiene que ver, Jorge, porque sí, tú no eres el host. Bueno, Jorge. Van 34 de 50, 66% han votado Keila Miguel. 34 de 50. 50. Está muy parejo el tema. Estamos en 40% de asesores consultores, más o menos 20-25% de jefes de área, gerentes de empresa, el 20% de coordinadores de sistemas, 8% de auditores externos y 8% de auditores internos. Más o menos es nuestro balance, Keila, de esta primera pregunta. Ok. No se está viendo ahorita la encuesta. Si quieres ponla para que las personas la vean. Porque no la estamos viendo. Le dice finalizar public, y te aparece. Bien. Compartir resultados, share result, y listo, aquí está, perfecto. Entonces, bueno, lo que nos están diciendo es que en nuestro auditorio tenemos un 39% de asesor y consultor, que va a ser muy importante para entender estos conceptos. Estamos hablando de jefes de área o gerentes de empresa, un
4%. En términos generales, los demás serían auditores, estamos hablando de un 20%, y los coordinadores del sistema un 18%. O sea que eso es para nosotros poder conocer primeramente cuáles son nuestros puestos de actividad. Ahora, hay una segunda pregunta, Jorge, que yo quisiera que le hiciera, es preguntarnos si donde ustedes están trabajando, la empresa está certificada con la norma 45. Tendría que pasar la otra, ya está la hiciste. Pasa la próxima pregunta. Ajá. En este caso, entonces, rapidito para que me contesten, si su empresa está certificada ISO 14001-2015, para ver cómo están estos resultados ahora. Aquí estamos, acá ya estamos. Acuérdense que también esto es parte de integrarnos, no solamente va a ser una charla en la cual nosotros vamos a hablar, sino que también ustedes van a tener, se van a activar en esta parte. Que la llevamos 36 personas, 67% han votado. Entendemos que también pues hay organizaciones que quizá no les aplique el tema de la certificación. Esperamos unos minutos, unos segundos más. 38 han votado. Vamos a compartir resultados. Ok, listo. Le estamos hablando que muchas de nuestros, más del 50% no están certificadas 14001. Bueno, estamos ahí viendo, pero están en ese ámbito de ir analizando estos conceptos. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces. Acuérdense que estamos hablando de 5 temas que vamos a hacer. Yo principalmente voy a hablar lo que es el sistema de gestión ambiental, un recuento muy rápido, ¿ok? Luego les voy a hablar sobre la parte de aspectos e impactos para un recordatorio que tenemos. Después, los 3 últimos temas, y se los dejo al amigo Jorge para que lo vaya trabajando. De todas maneras, nosotros vamos a estar pendientes aquí para cualquier pregunta. Miguel Ángel va a estar pendiente de cualquier pregunta que ustedes nos hagan sobre el respecto. Vamos entonces con el sistema de gestión ambiental. Vamos a pasar la próxima lámina, por favor. Entonces, lo que nosotros estamos claros es que la norma de 14001, que es el sistema de gestión ambiental, está conformada bajo la estructura de alto nivel. Está pensando en esta organización y su contexto, en esas necesidades y partes interesadas pertinentes, pero todo lo que estamos realizando es con respecto al ambiente, es sobre esas condiciones ambientales que se deben de trabajar. Entonces, aquí empezamos a tener una diferencia con sistema 9001, con sistema 45000, porque aquí estamos hablando de ese contexto externo que nos pueden afectar el logro de nuestros resultados del sistema de gestión ambiental. En este punto, cuando estamos hablando del contexto, va a ser un punto importante que tengamos nosotros claramente definido que vamos a manejar condiciones ambientales relacionadas con el clima, calidad, estado de aire, calidad de agua, uso de suelo. O sea que si nosotros vamos a montar el sistema 14001, tenemos que estar bien claro que esto es parte de lo que tenemos que manejar en el contexto. Luego también hablamos sobre condiciones culturales, la parte política, legal, reglamentaria, que está envuelta en la organización, y esas condiciones internas de la organización para producir productos y servicios, esa cultura, esos conocimientos y este personal. Entonces, dentro de nuestro sistema de gestión nos está apuntando que tenemos que ir trabajando para planificar. Y esa parte de la planificación es donde aparece el ciclo de vida, porque está relacionado con los aspectos e impactos ambientales. Entonces, principalmente en nuestra charla que vamos a dar nosotros, pasa de que la organización tiene que analizar sus operaciones, esas operaciones van a tener aspectos de impacto, pero todo vamos a irlo relacionando con perspectiva de ciclo de vida para nosotros poderlo analizar. Entonces, una vez que ya tengamos claro que la organización lo estamos manejando y que tenemos unos resultados
el sistema de gestión ambiental, los resultados son resultados de desempeño, o sea, son valores de desempeño que debemos de ir trabajando para poderlo trabajar. Entonces, esos desempeños estamos chequeando sobre indicadores, mediciones que tenemos que tener dentro de la organización. Pasamos la lámina, la siguiente, por favor. Okay. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión ambiental, tenemos que ubicarnos muy bien cuál es el propósito. Entonces, el propósito, estamos hablando de que van a gestionar, fíjense, esos aspectos ambientales, ese cumplimiento legal y otros requisitos, y abordar riesgos y oportunidades. Entonces, esta norma nos está apuntando que tenemos que analizar que nuestro sistema de gestión ambiental, como nos dice la norma en el apartado, el capítulo 1, es para la mejora del desempeño ambiental, ese cumplimiento legal y reglamentario y el logro de los objetivos pertinentes. Entonces, estamos viendo de que nuestro sistema va a tener un ámbito bien amplio, pero principalmente en base a lo que son esos aspectos ambientales, y luego tenemos que analizar los impactos. Pasamos a la próxima lámina. Y vemos entonces que el propósito del sistema de gestión ambiental, ¿ok?, está apuntando, uno de los puntos que nos está dando es contribuir a ese pilar, ¿ok? Estamos hablando de la sostenibilidad de la empresa, o sea, estamos hablando de la parte de contribuye a la parte ambiental de la sostenibilidad, cómo la organización obtiene esa parte de la sostenibilidad y también las diferentes ¿cómo se llama?, empresas que están íntimamente conectadas. ¿Okay? Luego hablamos de un marco de referencia de la protección del medio ambiente y hablamos de la prevención y de la mitigación de impactos ambientales. Estos impactos ambientales para nosotros es la parte de los riesgos, o sea, cómo la organización va a prevenir y a mitigar, o sea, eso es parte de lo que yo tengo que ir manejando. Vamos a responder a esas benditas condiciones ambientales que muchas veces cuando estamos hablando y montando el sistema se nos olvida. La condición ambiental es ese estado, característica del medio ambiente determinado de una situación en un momento determinado. Entonces, cuando hablamos nosotros de esas condiciones, van a estar relacionadas al clima, calidad del aire donde estemos nosotros en la organización, calidad de agua, uso del suelo, contaminación existente, recursos naturales, biodiversidad, que pueden afectar el propósito de la organización. Y algo que va a ser importante es que el sistema de gestión ambiental también nos ayuda a ese equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Entonces, nos sirve para la sostenibilidad, que es uno de los pilares importantes, nos está pidiendo la protección porque voy a prevenir y mitigar, voy a estar pendiente de esas condiciones ambientales y hay un beneficio económico para la organización. Pasamos a la próxima lámina. Entonces, uno de los puntos que tienen los sistemas de gestión es que todos los sistemas de gestión, cuando estamos trabajando en base a lo que es el contexto de la organización, nos está pidiendo que cómo contribuimos y cómo lo trabajamos con la estrategia de la organización. Entonces, la alta dirección, porque esta norma también entra en la parte de la alta dirección, está apuntando a que yo debo de tener, fíjense, conocer dónde yo puedo controlar o dónde yo puedo tener influencia en mi organización cuando yo diseño, fabrico, distribuyo, consumo y hago una disposición final de productos o servicios. Ya como estamos chequeando, estaría algo ahí como viendo todo el ciclo
desde la compra de la materia prima, de dónde viene esa materia prima, cómo yo la hago, genero el producto, luego el producto en este caso lo estoy, ¿cómo que se llama? Los clientes la utilizan y luego también vamos a la disposición. Entonces, cuando estamos hablando de esa estrategia de la organización, no solamente es producir, no solamente es llevar indicadores, sino que yo tengo que bajo esa circunstancia de identificar, controlo o que yo tengo la influencia, voy a utilizar algo de la perspectiva del ciclo de vida. ¿Por qué? Porque esto nos va a prevenir impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto de ciclo de vida. ¿Qué es lo que estamos aquí tratando? De que la organización no vaya directamente, una vez que se desecha, una vez que se utiliza el material, a la basura, ¿ok? Sino que vemos entonces para ver qué podemos hacer y trabajamos con ciertos procesos antes de llegar del nacimiento, que sería el ciclo de vida, a la tumba, ¿ok? Y hablamos entonces que todas las organizaciones tienen que estar empezando sobre esa estrategia, hacia dónde voy, cómo lo voy a hacer, qué recursos yo voy a tener. Por eso que es importante ese conocimiento, ese concepto de lo que es la perspectiva del ciclo de vida. Pasando a la próxima lámina. Vemos entonces rápidamente que para satisfacer estas necesidades y para nosotros no poner en riesgo la capacidad de generaciones futuras, porque cuando estamos hablando de la sostenibilidad, estamos hablando de la sostenibilidad de la empresa, de la industria y del planeta. O sea que estamos chequeando, estamos viendo que ese desarrollo sostenible, uno de los principales puntos pilares que se están manejando es el medio ambiente, la sociedad y la economía. Y dentro de ese pilar que tenemos en la parte ambiental es el ciclo de vida en la cadena de suministro. O sea que ya nos estamos recordando de que yo tengo que estar muy pendiente de cómo mis productos, mis procesos que yo genero, cómo es esa cadena de suministro. Luego viene una parte de sociedad, de desigualdad y de economía, pero principalmente estamos hablando sobre ese desarrollo sostenible y nos está diciendo, por favor, tenemos que estar muy pendientes de ese ciclo de vida de la cadena de suministro. Pasamos a la próxima. Vemos entonces que también dentro de nuestro sistema de las ISO estamos hablando de que siempre vamos a tener ciertas huellas que vamos a tener en el planeta. Dale otro clic porque se quedó en huellas en el planeta. Hablamos entonces que la parte ecológica va a ser en el área de la tierra y del agua, que va a requerir una población humana para producir recursos que consume y absorbe sus desechos usando esa tecnología que estamos manejando. Damos otro clic para poderlo manejar. Vemos entonces que la parte ambiental, estamos hablando de ese análisis potenciales de impactos ambientales. O sea que nosotros, cuando estemos trabajando con la 14000, tenemos que ir viendo cuál es el proceso productivo, cómo lo estamos haciendo, no solamente el proceso desde la entrada hasta el final para poderlo lograr y poderlo hacer. La próxima, por favor. Hablamos entonces que tenemos varias huellas que estamos nosotros también trabajando para tener esa medición de poder saber cómo estamos impactando el ambiente. Y hablamos que la huella de carbono es la totalidad de gases de efecto invernadero que están emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, una organización, un evento o un producto. O sea que ya nosotros ya estamos como entendiendo un poquitico que no solamente va a ser el sistema de gestión, sino que también yo tengo que ir manejando cómo mi organización, cómo mis actividades estoy generando esos gases que van a tener un efecto invernadero, eso va a ser un efecto a la atmósfera. El último punto de la huella que estamos trabajando, hablamos también del agua, no solamente estamos hablando de la huella de carbono, sino también de la huella del agua.
Entonces, es un indicador también que es el uso del agua, que tiene en cuenta el uso directo o el uso indirecto. Y eso se maneja en función de litros. O sea que ya estamos hablando de tener esos indicadores que deberíamos de tener para poderlo analizar. Pasando a la próxima lámina. Vemos entonces que aquí tenemos varias normas que ya están realizadas y están de la ISO, que tenemos la 14064, la 1, 2 y 3. Pasamos la otra lámina. Ajá. Todo esto está relacionado a que nosotros tenemos que manejar esos objetivos de desarrollo sostenible, porque estamos apuntando que son 17 objetivos para lograr ese desarrollo sostenible de mi empresa, de mi industria y del planeta. Pero de estos desarrollos sostenibles, fíjense, el 6 es sobre agua limpia y saneamiento. Tenemos que trabajarlo en nuestro sistema de gestión. El 7, estamos hablando sobre la energía que estamos manejando y que la parte no contaminante. El 12, producción y consumo responsable. O sea, fíjense que ya estos objetivos de sostenibilidad nos están diciendo de ese consumo y esa producción responsable, esa acción del clima, esa vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres. O sea, entonces, dentro de esos objetivos sostenibles que todos nosotros contribuimos, cada uno en sus actividades que van haciendo, hay 6 que son adaptados a la parte de ambiente. Pasamos a la próxima lámina. Y vemos entonces que esa producción y consumo responsable y esa responsabilidad compartida, fíjense que está apuntando a consumidores, criterios ambientales de las compras. O sea, que ellos vayan pensando en sus unidades de compra porque ellos tienen que tener esos criterios ambientales. El gobierno, por otro lado, nos dan esas políticas y legislación. En cada uno de los países en que ustedes están, todos tenemos legislación en la parte ambiental. Estamos hablando de que en cualquier país tenemos que cumplir esa parte de la parte ambiental. Y de la parte de los productores y de la empresa es esa protección del medio ambiente, esa alta dirección cuando quiere su sistema de gestión ambiental, coloca en su política, se está hablando sobre proteger el medio ambiente y rediseñar los productos. O sea, eso sería entonces un compromiso que deberíamos tener. Luego, en esta producción y consumo sostenible nos estamos dando cuenta de que hay que reducir la presión sobre los recursos naturales. Por eso es que es importante que escribamos indicadores para no empezar a exigir y a pedir más recursos naturales, más consumo de agua, más consumo de energía. Hablamos sobre promover ese desarrollo de esos productos sostenibles. O sea, que estamos hablando de cuando yo estoy comprando, yo tengo que ir pensando en esos productos sostenibles. Y fíjense que aquí empezamos a trabajar un punto que lo va a hablar Jorge, que es el ciclo de vida del producto. O sea, cómo estamos relacionando esta información con respecto a esta característica. Luego pasamos a la 16 y vemos entonces que hay ciertos criterios ambientales para la compra de productos o servicios y eso generalmente en nuestra norma 14001 nos están indicando cuáles son esos controles, cómo lo debemos trabajar para nosotros poder evidenciar que la empresa tiene esos criterios en la parte de la compra. Luego vemos entonces de que con todo este detalle tenemos que tener una importancia de identificar esos aspectos ambientales, pero como dice la norma, desde esa perspectiva del ciclo de vida y de evaluarlo, porque nada hago yo con tener una tablita y colocar mis aspectos y mi impacto ambiental, mi evaluación, si en verdad no lo estoy haciendo bajo esa perspectiva del ciclo de vida. Pasamos entonces a ver esa parte de identificación
Y vemos entonces de que nosotros tenemos que estar bien claros, esa perspectiva del ciclo de vida. Estamos hablando que en una organización, el corazón es su política ambiental. Pero sabemos que la organización está en una serie de procesos. En esos procesos hay siempre una revisión ambiental que va alineando a lo que se escribió en la política, porque la política me está indicando que deben de ser, que debo tener el cuidado al ambiental, las protecciones, conocer los impactos. Todo esto se está, fíjense, trabajando en los diferentes procesos, pero la organización tiene que también conocer los requerimientos de las partes interesadas y de la parte legal para luego empezar a analizar cuáles son los aspectos y cuáles son sus impactos ambientales. Pero bajo este concepto yo tengo que entonces ver qué será esto de esa bendita perspectiva del ciclo de vida. La próxima lámina tenemos que, para identificar los aspectos ambientales, ya ustedes ya están conscientes que yo tengo que estar claro sobre mis actividades y servicios de producción, y ahí lo que yo tengo que estar pendiente en mis procesos, en las entradas y en la salida. ¿Hay emisiones? ¿Queremos controlar las emisiones? ¿Hay generación de residuos? ¿Cuántos lo tenemos? ¿Por qué tenemos? ¿Por qué estamos generando tantos residuos? ¿Hay descargas líquidas? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la composición de esa descarga líquida? El consumo de materia prima, el consumo de energía y el consumo de recursos. Fíjense que ya nosotros en la 14.000 ya tenemos un concepto sobre ver esas actividades, pero no sobre el producto tangible, sino sobre estos aspectos ambientales que se generan. Pasando a la próxima lámina, vemos entonces que el medio ambiente es ese entorno en el cual una organización opera, va a incluir lo que habíamos visto: aire, agua, suelo, recursos, flora, fauna, nosotros como seres humanos, y que todo está interrelacionado. Yo tengo que tener un buen equilibrio sobre ese entorno que me está dando en la organización. La próxima, hablamos entonces de esos aspectos ambientales que vamos a ir checando, y luego después que nos va a dar más énfasis en el ciclo de vida. Lo voy a manejar, cómo viene la materia prima, que son lo que consumimos. Hay un proceso de fabricación. Durante ese proceso de fabricación se generan residuos, se generan desechos, se hay vertido, generamos un ruido perimetral, hay emisiones que se están manejando y luego llegamos a un producto terminado. Pero nosotros, en verdad, no solamente lo vamos a llegar al producto terminado, porque el consumidor va a utilizar ese producto, pero si viene empacado o si vienen con ciertas condiciones, también nosotros somos responsables de esa disposición que va a suceder una vez que utilice ese producto. ¿Okay? Pasamos entonces a la próxima y vemos entonces que ese aspecto, ya sabemos entonces que son los elementos que vienen de actividades, productos y servicios y que interactúa con el ambiente. O sea, lo voy a chequear: desechos, emisiones, la parte de disposición que yo tenga para poderlo revisar. La próxima. Entonces, una vez que tengo identificado esos aspectos, el impacto, estamos hablando que es el cambio, como está interactuando con el ambiente, es el cambio en el medio ambiente, y ese impacto puede ser adverso o beneficioso. Ese es el riesgo, o sea, estamos chequeando como resultado total o parcial de esos aspectos de una organización. O sea, ahí vemos que estamos hablando de un vertido, estamos, ¿cómo es que se llama? Atacando o estamos perjudicando a esta parte de los vertidos de agua, pero estamos botando directamente al río, lo del caso de las basuras, y lo vamos a ir teniendo para poderlo chequear. Entonces, aquí tenemos que ver si, pero esa perspectiva de dónde viene, porque yo sé los aspectos, yo manejo los impactos. Vamos a ver entonces cómo yo puedo ir alineándonos al concepto de la perspectiva.
Luego, esta relación entre aspectos e impacto, estamos chequeando porque vienen... ¿Me escuchan? Voy a interrumpir la exposición, pero parece que no se ha escuchado la exposición. Me está indicando Sofía Contreras que no puede escuchar la exposición del tema. Miguel, sí ¿Ahora? se escucha, ¿eh? Ajá. Se escucha bien. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, ok. Ok. Entonces era problema de su equipo que a lo mejor no estaba bien conectado. Pero bueno, ya arreglado la situación, vamos a continuar. Ok, entonces esa relación entre aspecto ambiental e impacto es lo que nosotros analizamos sobre esas emisiones, esas descargas, esa generación, ese uso de materia y de energía que tenemos en la organización. O sea que esto sería el concepto que teníamos con la norma 14001, pero la del 2008, o sea, no todavía la del 2015 que le colocaba esa perspectiva de ciclo de vida. Hasta ahí estábamos que nos decían, analice sus aspectos, luego pondere, ok, a través de una evaluación y vea si el impacto es significativo, que es un riesgo alto, o el impacto no es significativo. Entonces, ahí estamos manejando esta relación y para ello tenemos diferentes metodologías para poder determinar lo que son los impactos ambientales. Generalmente lo hacemos a través de una matriz en la cual ponderamos ciertos criterios, ciertos valores para ver cómo nos está afectando la parte ambiental en cuanto a las emisiones, descarga y generación. Pasamos a la próxima lámina. Y vemos entonces que cuando estamos hablando de la 14001, esos aspectos ambientales significativos, eso es lo que nos han dado unos valores altos. Hablamos que yo tengo que identificar esos aspectos ambientales, estos impactos asociados a dónde, a qué actividad, a qué producto, a qué servicio, para yo controlarlo y sobre lo que yo pueda influir. Y aquí aparece en la norma desde una perspectiva de ciclo de vida. Es lo que nos va a explicar Jorge, esa expresión que tiene la 14001, en que nos está apuntando, identifique, evalúe, vea los productos, pero bajo esa perspectiva de ciclo de vida. Y hablamos que también tenemos que tener en cuenta, fíjense cuando estemos hablando en nuestras organizaciones, los cambios, los desarrollos que vamos a hacer, las actividades de productos y servicios, las situaciones normales, anormales y de emergencia, porque ahí también pudiesen generar algunos impactos. Entonces, ya la norma en la 14001, en el punto específicamente, en el punto 6.1.2, nos hablan de analizar esos aspectos, esos impactos, pero esa perspectiva del ciclo de vida. Y después lo dejamos para después por un capítulo 8, pero tenemos que ver entonces cómo los vamos a ayudar. Pasamos a la próxima lámina. Y vemos entonces que ahora, bajo esta presentación de que en la norma, en el punto 6.1.2, hablamos de esa perspectiva de ciclo de vida, le voy a dejar entonces a mi amigo Jorge. Jorge, pero ¿cómo entonces puede organizar la empresa? Porque la norma me está hablando de una perspectiva de ciclo de vida. Yo llego y empiezo a buscar la información y empiezo a decir, oye, pero si yo manejo mis aspectos, conozco mis condiciones ambientales que yo estoy chequeando, manejo lo que es la información, entonces la norma me define ciclo de vida como, escuchemos por favor, etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio desde la adquisición de la materia prima o su generación o a partir de recursos naturales hasta la disposición final. Entonces, Jorge, ¿qué es para nosotros entender
esa perspectiva del ciclo de vida con esa definición. Gracias, Keila. Muy buenas tardes a todos. Gracias por permitirme compartir algo que hemos aprendido. La verdad que nunca dejamos de aprender en estos procesos. Los que son consultores, los que son asesores, auditores, saben de lo que estamos hablando, de que todo es un aprendizaje continuo. Antes de entrar a este tema de ciclo de vida, asociado a lo que comentaba Keila, aquí la clave, yo lo he visto en estos años desde que se implementó o se definió la primera norma ISO 14001 en 1996, ya ahora llega a tener un buen tiempo de esta norma. Lamentablemente no se le da el mismo peso que las normas de ISO 9000. La gestión de la calidad en las organizaciones pareciera ser aún lo más importante para las organizaciones. Entonces, la ISO 14001 2015 entra ya con un proceso de transición con las normas anteriores 2004 y la versión original de 1996 a presentar un esquema que las organizaciones deberían considerar para incorporar el elemento ambiental en sus actividades, sus productos, sus servicios y su estrategia. Lamentablemente, lo que yo he visto es que comúnmente siguen poniendo como en la balanza el tema calidad. Y me queda claro. Sin embargo, lo que pretende ISO 14001-2015 es que se pongan en el mismo nivel, que se equilibre, que la estrategia, igual que tienes una estrategia en materia de la calidad, también tengas una estrategia en materia ambiental y una estrategia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Con la versión 2015 de ISO 14001 hay un cambio radical, porque esto no lo veíamos en la versión 2004. En 2004, recordemos que, y lo vamos a ver, nuestra visión de los sistemas de gestión era muy limitada hacia las fronteras de nuestra propia organización, pero cuando nos damos cuenta que, de hecho, es parte de este proceso de entender del impacto ambiental del ser humano, nos damos cuenta que hay un efecto relacionado con nuestras actividades, por eso incorpora ISO 14001 el ciclo de vida. Y en ISO 14001-2015 deja claridad en ello. En esta diapositiva vemos los elementos clave de 14001-2015 que nos establece, que nos obliga a determinar esos aspectos ambientales desde esa perspectiva. Y un tema muy importante, muy importante es el tema del control. Del tema del control de los aspectos ambientales y del tema de la influencia de esos aspectos ambientales y de sus impactos asociados. La ISO 14 en el 612 nos establece esa obligación de identificarlos o determinarlos desde esa perspectiva y sus impactos asociados. Siempre tenemos que correlacionar aspecto con impacto ambiental, es decir, causa-efecto, tanto al input, a la entrada, como a la salida. La siguiente, Miguel, por favor. Entonces, muy importante, la norma 14001 sí nos dice que debemos determinar los aspectos ambientales desde la perspectiva de ciclo de vida. Aquí la clave es eso, cómo y hasta dónde tenemos que llegar en el esquema de esta famosa ya perspectiva de ciclo de vida. En el 8.1 lo correlaciona, es decir, ya identificado los aspectos ambientales desde esa perspectiva, entonces incorpóralo en coherencia con esa perspectiva, incorpóralo a tus controles operacionales. Y un elemento clave en el inciso A es que se incorporen o se establezcan criterios ambientales o requisitos ambientales para la compra de productos o de servicios, según corresponda. La decisión de qué requisitos ambientales se aborden en el diseño y desarrollo del producto. Vean ustedes lo complejo que pudiera llegar a ser. Es decir, me está diciendo ISO 14 que ahora, según corresponda, yo incorpore criterios ambientales, los aborde desde el diseño de mi producto, desde el diseño de mi servicio y, por supuesto, en el desarrollo. Entonces, esto me está indicando que ya tengo que empezar a ver, así como veo el tema de la calidad, el tema ambiental cuando diseñe y desarrolle productos. Siguiente, el inciso 8.1 de ISO 14 refiere a varios incisos y a varios puntos. El punto B tiene que ver con los requisitos para los productos de compra. Para los productos y los servicios, las organizaciones hacen adquisiciones diversas de productos, de servicios. Y por supuesto que ahora nos dice la norma que debemos considerar o incorporar los criterios ambientales. Por ejemplo, compras de papel, compras incluso de materia prima. Por ejemplo, en el caso de acá en México y seguramente en muchos países latinoamericanos, el papel
utilizado para elaborar las cajas de cartón es 100% reciclado. Ese puntualmente es un criterio de compra de la materia prima que nos permita asegurar la cadena de custodia de esa materia prima para poder garantizar que el producto final, que es la caja de cartón, sea 100% reciclada. También puede Jorge, ser, sí, por favor. Jorge, Sí. tenemos por aquí una pregunta que nos están haciendo y sería bueno abordarla. Nos está preguntando Sofía Contreras, en la producción de cemento, ¿de dónde hasta dónde iría el ciclo de vida? Esa es la La, pregunta. la identificación de aspectos ambientales desde la perspectiva de ciclo de vida en ISO 14001 tendría que ser en todas las etapas. La misma definición de la perspectiva lo dice. El que lo decía también inclusive Keila, desde la adquisición de la materia prima, ahí te está indicando una frontera. Desde la adquisición, estamos hablando del área de compras, o sea, ahí, en tu frontera física, dice, o su generación a partir de los recursos naturales hasta su disposición final. Aquí nos está indicando ciertas fronteras, ciertos alcances. Entonces, aquí lo importante es que la organización va a determinar hasta dónde se va. Ojo, muy importante, estamos hablando de la identificación, no de la evaluación. Y por eso yo pediría que siguiéramos la diapositiva porque ahí va a estar la clave. La clave es, por supuesto, cualquier proceso productivo yo puedo llegar hasta la materia prima origen. Todos los productos que desarrollamos, que utilizamos, tienen un origen y la materia prima es nuestros recursos naturales. Al final de cuentas, los recursos naturales son obtenidos, son transformados en todas las etapas de esa cadena y en todas las etapas de esa transformación hay impactos ambientales. Entonces, es básicamente esa la respuesta, Miguel. Depende mucho de hasta dónde quieres llegar. Yo, desde el punto de vista de lo que hemos visto en las cementeras en México, pueden llegar incluso hasta la cantera, de donde recuperan, de donde obtienen, explotan el material para poder producir el cemento. Reitero, es identificación de aspectos, ¿eh? Entonces, esa parte es muy importante de comprender. No hablamos de evaluación de aspectos aquí, sino solo de identificación. Si gustan, Ok, continuamos gracias. y hacemos Sí. algún comentario un poquito general cuando hablemos ya de los diagramas de ciclo de vida y de cómo podemos abordar esa perspectiva. Entonces, Ok, muchas gracias y gracias, vamos a Miguel. continuar con la exposición. Regresando a este punto, entonces lo que sí nos pide es determinar esos requisitos de compra ambiental. Es decir, lo que llamamos, ¿no? No sé, en Latinoamérica, las compras verdes. Yo digo aquellas compras que tienen menor impacto ambiental. Y sí, reiteramos el tema de definir claramente dónde se puede controlar y dónde se puede influir. Y hay preguntas que establecen eso en este webinar. Mucho tiene que ver con tu organización. Comúnmente lo que se controla es lo que tú tienes dentro de la organización y lo que se influye es lo que tienes fuera. Y el criterio de influencia o el qué tanto tú puedes influir va a depender de la cercanía que tengan a tu organización. Mientras más lejos esté el proveedor de algún producto, de un servicio de tu organización, en la cadena de suministro, más difícil vas a poder influir sobre él. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de esas condiciones. Yo puedo influir directamente con el proveedor que yo le adquiero ciertos productos, ciertos servicios, incluso controlarlo. Y puedo controlar el consumo de energía, el consumo de papel, el consumo de agua, la generación de residuos peligrosos, de manejo especial, de urbanos, dentro de la instalación. Entonces, son criterios que están asociados a estos elementos que incorporo en mi sistema de gestión para poder asegurar estos dos elementos, control o influencia. Control interno e influencia hacia afuera. Bueno, regresando a esto, también nos dice, ¿sabes qué? Considera comunicar esto a tus proveedores y contratistas, por supuesto, y el inciso D, considera la necesidad de suministrar información de los impactos ambientales potenciales en tu producto. Ustedes saben que, por fortuna, empieza a haber esta información en los productos, sobre todo en países europeos, Estados Unidos, donde ya tenemos y quizá algunos latinoamericanos que vayan un poquito avanzados. México todavía tenemos alguna situación que no es muy claro, el único elemento de la etiqueta en materia ambiental que pudiera incorporarse en México en algunos productos es que se puede reciclar. Por ejemplo, el tipo de plástico. Pero llegar a un nivel de la huella ambiental o la huella de carbono de un producto para poder comparar, aún no hemos llegado en México a ese nivel. Entonces, eso es lo que pretende ISO 14, que suministres información para que pueda el consumidor
tomar decisiones no solamente basados en el criterio económico, sino también basados en un criterio ambiental. Los que tenemos un chip más o menos ambiental en la mente, a veces sí incorporamos eso, ¿no? Ah, oye, es que este sí está más barato, pero es plástico, entonces voy y compro otro material que sea de menor impacto ambiental. Siguiente diapositiva. Vamos avanzando en esa parte. Ahora, a veces no leemos los anexos de las normas, ¿eh? Eso es en general. El anexo A612 de la norma ISO 14001-2015 nos dice, cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización considera una perspectiva de ciclo de vida. Y el tema clave es esto. Esto no significa que se requiera un análisis de ciclo de vida detallado. Es suficiente reflexionar cuidadosamente acerca de las etapas de ciclo de vida que pueden estar bajo tu control o tu influencia. Ese es el elemento clave que yo recupero de aquí. Ahora les pregunto entonces, con este criterio que les acabo de comentar, va la tercera pregunta en el pool de preguntas. Ahí está apareciendo la pregunta. La pregunta es, ¿perspectiva de ciclo de vida es lo mismo que análisis de ciclo de vida? Estamos dándole un tiempecito, están ya votando. Ese tema es, diría yo, clave. Clave el que quede claro en este webinar la diferencia, perspectiva, análisis. ¿Hasta dónde llego yo? Son preguntas que nos han hecho y seguramente a Keila y a muchos de los consultores acá conectados le habrán hecho. Oye, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde el ciclo de vida? Porque la verdad es que lo siento muy complejo, no puedo. Entonces, ese criterio es muy importante que como consultores, como asesores y por supuesto como auditores de tercera parte que auditamos sistemas de gestión ambiental, lo tengamos claro. Vamos a terminar el pooling y les voy a compartir. Vean ustedes, resultado. 80, ¿no? El casi 80-20. Pero vamos al 80% no, 12% no sé y 5%, perdón, 8% sí. La respuesta aquí es no. La perspectiva de ciclo de vida no es lo mismo que el análisis de ciclo de vida. Son criterios distintos, inclusive son lineamientos distintos. ISO 14001 nos obliga a hacerlo desde la perspectiva, no con un análisis. ¿Quieres hacer un análisis de ciclo de vida? Adelante. Tenemos normas internacionales de la serie ISO 14040, ISO 14040, 14044, que nos hablan de esos criterios de análisis de ciclo de vida, donde tenemos que hacer un inventario, evaluar los impactos, interpretar el ciclo de vida, tener datos. Y ahí la clave es que no, en muchas ocasiones no se tienen datos. Lo ideal sería tener análisis de ciclo de vida, pero no es una obligación. Bien, de ISO 14. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vean ustedes estas imágenes. El enfoque tradicional de 14001 en la versión 96 y 2004 era solamente nuestro enfoque de puerta a puerta, es decir, no solamente veíamos a la organización desde que entraba la materia prima hasta que salía. Ajá, y también veíamos, no sé, oye, ¿de dónde viene el agua? ¿A dónde sale el agua residual? ¿A dónde se va el agua residual? ¿Cuál es mi fuente de abastecimiento de agua potable? ¿Es un pozo de abastecimiento? ¿Es la red municipal? ¿Dónde vienen mis materias primas? ¿De dónde vienen mis insumos? La energía eléctrica. ¿Cómo se produce la energía eléctrica antes de que llegue a mi organización? Y luego, ¿qué pasa con las aguas residuales? ¿A dónde se van? ¿Qué pasa con los residuos? ¿Dónde se van los residuos que yo genero? ¿Se van a reciclaje? ¿Se van aquí en México, relleno sanitario o tiradero a cielo abierto? La perspectiva, bueno, el enfoque tradicional de ISO 14 era en 96, la versión 96 y versión 2004. Pero vean cómo a esta perspectiva le llevamos, o a este enfoque, puerta a puerta, gate to gate. Pero vean cómo se va abriendo. En la versión 2015, siguiente diapositiva, en la versión 2015 también tengo que ver hacia atrás. Hacia atrás. ¿De dónde vienen esas materias primas? ¿Cómo se van transformando, por supuesto? ¿Cuáles son las etapas generales de mi producto? Incluso yo, en el caso de las empresas que asesoramos acá, también enfoco hacia, oye, ¿de dónde viene el agua? ¿De dónde viene la energía eléctrica?
Entonces, no solamente las materias primas. Eso nos permite identificar aquellos impactos ambientales trasladados en la cadena de suministro. Identificar, ojo, bien importante. A eso le llamamos, cuando hablamos desde los recursos naturales hasta terminando mi organización, es el enfoque de cuna a puerta, o que le llamamos upstream, o sea, aguas arriba. Siguiente, vean cómo se va ampliando este enfoque. Cuando yo ya lo abro, entonces cuando ya veo lo que pasa después de mi organización, que es downstream o aguas abajo, que es el enfoque de la perspectiva de ciclo de vida, que también debo decir es parte del enfoque del análisis ciclo de vida. O sea, hay elementos que se comparten. A ese enfoque desde los recursos hasta el fin de vida útil del producto, del servicio, a eso le llama de la cuna a la tumba, como en un ser vivo, como un animal, nace, crece y muere. En este caso también hay un proceso de ciclo de vida de los productos que puede ir hasta el final de vida útil. Pero también hay un elemento clave, la siguiente diapositiva, miren, que puedo yo cerrar ciclo. Eso le llamamos, este que está en amarillo, de la cuna a la cuna. Y el ciclo se cierra eso depende de cada producto, ¿sí? El ciclo se cierra reintegrando los recursos naturales a la cadena ambiental de nuestro planeta, que se equilibra. Y hay una línea intermedia amarilla. Esa línea intermedia amarilla tiene un significado, se llama reciclaje. Y el reciclaje es el elemento clave para poder incorporar estos criterios también de ciclo de vida en nuestras organizaciones. Hay un elemento que visualicen ya, se escucha mucho ya, la economía circular. Economía circular tiene que ver con esto que estamos hablando, con elementos mucho más integrados para que todo se vaya incorporando a este ciclo. Siguiente diapositiva. Entonces, para efectos de perspectiva de ciclo de vida, tenemos la ISO 14001 y tenemos una guía de la IAF, que es precisamente, es la guía de prácticas de auditoría que emitió la ISO junto con la International Accreditation Forum, que nos establece precisamente cómo podemos enfocar la perspectiva de ciclo de vida en nuestras organizaciones. Siguiente. Ajá. Y para análisis de ciclo de vida, vean la diferencia. Perspectiva de ciclo de vida, tenemos esta norma ISO 14001 y tenemos nuestra guía de la GIAF. Pero para análisis de ciclo de vida tenemos la serie de ISO 14040, la norma 14040, que es los principios y marco de referencia, y la ISO 14044, donde nos habla todas las etapas de los requisitos y guías para el ciclo de vida. Siguiente. Entonces, lo que nos dice la guía ISO-IAF es precisamente que reflexionemos sobre los impactos ambientales y aspectos ambientales que están asociados a la cadena, trasladados hacia la cadena de suministro. Si ven ustedes acá, en el recuadro que está con líneas punteadas, es nuestra organización. Y antes de la organización hay una serie de etapas. Después de la organización hay otra serie de etapas donde yo tengo influencia. Ven ustedes la parte de arriba, dice influencia. La influencia se da hacia afuera de la organización y el control directo se da dentro de la organización, como lo ven en esta diapositiva. Entonces, eso es lo que nos dice la guía IAF. Siguiente. Y lo que se pretende también en una organización es que no solamente lo identifiquemos, y además yo lo sugiero que se realice así, que lo identifiquemos gráficamente, como el diagrama que mostramos hace un momento, que se identifiquen las etapas gráficamente, porque eso también nos ayuda a que la gente, las personas en la organización reflexionen, qué es lo que quiere ISO 14. Pero además, lo que proponemos es que haya también esto escrito en tablas, en matrices, como lo decía Keila. Comúnmente identificamos o definimos o ubicamos matrices de identificación y evaluación de aspectos ambientales. La identificación la sugerimos como algo así, que diga, a ver, ¿qué pasa en upstream, down, o sea, dentro de la organización y downstream? O sea, antes, durante y después de tu organización, ¿cuál es la etapa? ¿Cuáles son los impactos, los aspectos, los impactos, si son benéficos o adversos? ¿En qué condición se dan? ¿Condición normal, condición anormal o condición de emergencia? Y una pregunta clave, que es la línea que aparece aquí, es, ¿se pueden controlar o podemos influir en ellos? Ese es un elemento muy importante. La decisión de control e influencia es de la organización, pero cuando determines cuál es tu criterio de control o tu criterio de influencia, tendrás que establecer, de acuerdo a este ejemplo, el criterio.
de control o el criterio de influencia para poder reducir sus impactos. Siguiente. Bien, ahora, ahí termina ese tema de de ciclo de vida. Vamos a entrar a huella de carbono. Les voy a hacer la siguiente pregunta en el pool. ¿Sí? Va la siguiente pregunta. Igual sus preguntas de ciclo de vida, por favor, en el chat. Ahí el ingeniero, el maestro Miguel nos ayudará al final. La pregunta vamos a temas de huella de carbono. En tu país, ¿es obligada el cálculo de huella de carbono para las organizaciones? Vean, ya estamos en la votación. Muchas gracias a los que están votando. Voy a hacer un poquito más ágil la presentación, que se vea, que también haya aporte. Bien, 55, perfecto, con eso le damos el balance. Ya llevamos el 80% de las personas votando. Perfecto. Voy a compartir resultados. Los resultados indican que no, o sea, el 60% de las personas en los países aquí representados no es obligado el cálculo de huella de carbono para organizaciones. Hay países que sí, caso de Perú, que son, bueno, conozco ahí, no sé el caso de Venezuela, nos platicará Keila. En el caso de México sí hay una obligación para ciertos sectores el calcular la huella de carbono. Fuera de eso, lejos de eso, también es importante considerar qué es eso de la huella de carbono. ¿Por qué es importante asociar la huella de carbono con el ISO 14001 y con los requisitos legales? Siguiente diapositiva. En Venezuela me indican que no hay obligación de calcular huella de carbono. A ver, aquí viene un tema básico que es el planeta se está calentando. El planeta está aumentando su temperatura promedio y eso ha sido consecuencia, por supuesto que de manera natural se calienta, pero a partir de la revolución industrial hubo emisiones de gases de efecto invernadero que ahora ya sabemos cuáles son, que se emiten derivado de distintas actividades. Entonces, ese calentamiento o esa emisión de gases está generando un calentamiento global. A veces asociamos gases de efecto invernadero a calentamiento global. Esa es la consecuencia. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero que están asociados al calentamiento global? Ahí pongo los gases que son puntualmente definidos. Comúnmente solo creemos que es CO2. No, el CO2, pero no, hay más. Y diré ellos más importantes desde el punto de vista del potencial de calentamiento global. Está el metano, el óxido nitroso, los halocarbonos, que están los perfluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos, y el hexafluoruro de azufre. Además del CO2, entonces estos gases están contribuyéndose a la atmósfera, se acumulan, captan la radiación infrarroja y hacen que el planeta se esté calentando. Y por eso le llamamos de cambio climático. En lugar de calentamiento global, es cambio climático, porque tanto calienta como enfría. Vapor de agua, por supuesto, también tiene una contribución, por supuesto. Pero estos que están aquí, que acabo de mostrar, son los clave, inclusive los clave para el cálculo de la huella de carbono. Siguiente, Miguel, por favor. Ahora, vean ustedes, yo quise presentar estas diapositivas de verdad, y no tiene nada que ver con el contexto que manejamos ahorita de la COVID. Miren, los círculos más grandes son los países que tienen mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Este es un corte de 2018, por supuesto. Ven ustedes ahí los puntos más negros. Tenemos China, tenemos a la India, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Alemania, tenemos a Rusia. Vamos a ver el siguiente diapositiva para que vean el top 10 de estos países. Miren. Bueno, son 20 países ahí. Los primeros 5 está China, Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, Alemania. Bueno, de ahí Alemania, Irán, pues está Arabia Saudita, Indonesia, Canadá, México. México es el primer país de esta lista que está en el top 20. Es el número 12 en México y hace 2 años era el número 14. Entonces estamos hablando de que México está aumentando sus emisiones. ¿Ven ustedes ventaja? No tenemos ahí otro país centroamericano, norteamericano. Hay un sudamericano, ¿ya lo vieron? Es Brasil en el número 14. Vean ustedes nada más la comparación entre China y Estados Unidos. Es el 50% más de emisiones de China contra Estados Unidos. Vean ustedes nada más esta comparativa. Entonces China la lleva en materia de emisiones el doble que Estados Unidos. Siguiente. ¿Pero qué pasa en siguiente diapositiva? ¿Qué pasa en Norteamérica? Miren, comparativamente, Estados Unidos contra Canadá y México. Por supuesto que nos lleva de calle el 10% de las emisiones de México o de Canadá.
son las emisiones de Estados Unidos. Ajá. Pero también ya vimos que es la mitad de emisiones de Estados Unidos es lo que emite China. Siguiente, ¿y qué pasa en el centro y Sudamérica? Los quise poner esto porque también es importante que ustedes en sus países vayan ubicándose. Hablando solamente de América del Sur, Brasil es el número 1, con 457 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidos a la atmósfera. Sigue Argentina, sigue Venezuela, Colombia, Chile, Perú. Perú está en el sexto en sudamericanos, ¿sí? Ecuador, que tenemos aquí en personas de Ecuador, de Bolivia, de Uruguay tenemos también aquí en el webinar. Siguiente, vean qué pasa en Centroamérica. Centroamérica, por supuesto, también por la condición misma propia de Centroamérica, del top 10 de Centroamérica está Trinidad y Tobago, con 44 millones de toneladas de CO2 equivalente. Pasado por Cuba, aquí tenemos representación, aquí está, hay personas gente de Costa Rica aquí en el webinar, también gente de El Salvador, Nicaragua. Entonces, vean ustedes cómo tenemos que compararnos contra pares. O sea, la verdad es que, y si bien es cierto, diríamos, qué bueno que Centroamérica, qué bueno que Sudamérica no está en el top. Pero la verdad es que lo que haga o deje de hacer China, Estados Unidos, la India, Rusia, esos países que están en el top 10 o en el top 20, sí nos puede afectar. Aquí no hay fronteras. Las fronteras son de los países, las fronteras son de gobierno, pero no hay fronteras en el planeta. Siguiente diapositiva. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasó con cuando nos llegó la pandemia? Aquí esta diapositiva la puse por un tema también de comprender, y lo sabíamos, ¿no? O sea, se redujo las emisiones de gas de efecto invernadero porque hubo un confinamiento forzado y todavía estamos en esa incertidumbre que todavía no sabemos cuándo terminará. Vean ustedes que en el año 2020 las emisiones de CO2, considerando que el tope era el 100%, se redujeron incluso hasta un 80 y tantos por ciento, 85%. O sea, se redujo 15% las emisiones de gases de efecto invernadero en los primeros meses del año. Veamos el siguiente diapositiva para que vean ustedes cómo fue en función del confinamiento. Vean cómo voy cambiando, vean ustedes las fechas del confinamiento. Pueden darle clic al play, por favor, para que se presente esta. Es una imagen que va aumentando. Ven, ahí está abajo el clic para... Ahí está, miren, cómo va cambiando las fechas en enero. Ahí en enero no tenemos pandemia. Digo, por lo menos en algunos países, ya empezaba en China. Ajá. Y vean cómo va cambiando el global CO2 decrease. O sea, va bajando. Vean ustedes el porcentaje de reducción, cómo va llegando incluso cuando el confinamiento fue de la gran mayoría de los países. Ahí, denle otra vez, por favor, clic. Ajá. Vean. Llegó incluso hasta el 17-18% de reducción de emisiones en el mes de marzo-abril. Ajá. Y por supuesto, dejamos de confinarnos, dejamos de estar en casa, de regresar a las actividades que además sabemos que debemos hacerlo por la condición sobre todo industrial y de crecimiento económico, pero eso lleva a un efecto en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y obviamente dice que lo que hacemos ahora es lo que importa. O sea, queda claro que lo que hagamos o dejemos de hacer nos importa, nos afecta, nos impacta. Siguiente diapositiva. Bien, ahora, para calcular la huella de carbono, es muy importante que se comprenda que a nivel internacional, desde el panel de cambio climático de la ONU, a nivel de de GHG Protocol o algunos otros lineamientos internacionales, establecen alcances. Y para efectos de cálculo de huella de carbono hay alcances 1 o Scope 1, alcance 2, Scope 2 o alcance 3, Scope 3. En el alcance 1 se calculan solamente las emisiones directas, las emisiones asociadas a consumos de combustible. En el alcance 2 se calculan los consumos derivados de las compras eléctricas. O sea, yo no genero la energía eléctrica, la compro, pero al momento de comprarla estoy indirectamente emitiendo gases de efecto invernadero. Y el alcance 3 o Scope 3 es el más complicado. Es el alcance que implica todas las compras, todas las actividades subcontratadas, los vehículos subcontratados, inclusive los viajes. Los viajes de negocios, el manejo de residuos es parte de ese Scope 3. Es el más complejo de calcular. Los que comúnmente se calculan son Scope 1 y Scope 2. Siguiente diapositiva. Bien, ahora,
muy importante comprender que esto no es nuevo, o sea, no es nuevo porque desde la cumbre de Río de Janeiro, en Brasil, eh, se, se- se analiza la importancia o el impacto ambiental del ser humano en el planeta. Río de Janeiro, le llamamos Cumbre de la Tierra, 1992. De ahí se crea una serie de interés a nivel internacional, incluso tanto se creó que se generó la ISO 14001-96, derivó de la Cumbre de la Tierra. Ajá. De ahí provino, a nivel de las Naciones Unidas, se creó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y esa Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático se reúne cada año, cada año. Se crea también el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, conocido como IPCC, y que cada cierto tiempo nos genera un informe. Ahora estamos en el quinto informe del panel de cambio climático de la ONU, que ese informe se generó en 2013-2014. Estamos esperando ya el sexto informe, pero en el quinto informe del panel del cambio climático nos indica que la temperatura del planeta desde la revolución industrial a nuestras fechas, ha aumentado en promedio no ha llegado ni a 1 grado, 0.85 grados Celsius. Solo 0.85 grados Celsius ha aumentado la temperatura del planeta en promedio. La conferencia, lo que llamamos las conferencias de las partes, se reúnen cada año. O sea, son 197 países que se reúnen cada año. De hecho, México, Perú, Chile, España, han sido parte de las conferencias de las partes. Perú en el año precisamente 2015, previo a la conferencia de las partes 21, Perú fue coordinador de la conferencia de las partes 20, inclusive, les digo, previo, con preámbulo a la conferencia de las partes 21 que se dio en Francia, donde se firmó el Acuerdo de París, el primer acuerdo internacional donde se sentaron a la mesa China y Estados Unidos. Bueno, y además con acuerdos de todos los países, 197 países, 197 partes se comprometieron con el Acuerdo de París a hacer todo lo posible para no llegar a 2 grados Celsius a finales de 2100 y incluso llegar a acciones para ni siquiera al 1.5 grados. Estamos hablando del doble de la temperatura promedio actual, de 0.85. Entonces, llegar a 1.5 grados Celsius de promedio a finales del siglo o incluso a 2, ya es un reto, pero aún así hay consecuencias. Entonces, el panel de cambio climático de la ONU es el panel de expertos. El Acuerdo de París, firmado por las partes y firmado en abril de 2016 por 170 países. El primer día fue firmado por 175 países. Eh, eh, establece obligaciones de determinar, que además varios países que están ahí, la gran mayoría ya los tienen, las contribuciones nacionales para reducir sus emisiones. Entonces el plan de cambio climático se convierte en un elemento clave para poder demostrar que el cambio climático es un hecho y el Acuerdo de París es un elemento clave para asegurar el compromiso de todos los países miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Siguiente. Por favor. Bien, casi vamos concluyendo. Temas muy importantes, clave. Por supuesto, es importante esta circunstancia de asociar el cambio climático, asociar la huella de carbono a nuestros sistemas de gestión ambiental, porque es parte del impacto ambiental de las organizaciones. Es un elemento. ¿Consumes combustibles? ¿Consumes energía eléctrica? Calcula tu huella de carbono. La importancia del cálculo de huella de carbono en la organización. Siguiente. Aquí voy a ver por qué es importante calcular la huella. Y les voy a hacer una pregunta en el pool, la última pregunta del pool. Ahí va. Por favor, respóndanla con toda sinceridad. ¿Sabe cómo calcular la huella de carbono de organización? Y ojo, porque ahí decimos de organización. Hay huella de carbono de producto, huella de carbono de evento, ¿sí? Huella de carbono en toda la cadena de suministro. Entonces, imagínense lo complejo que es la huella de carbono. Aquí pongo el ejemplo de la huella de carbono de organización, que es la que queremos vincular a los sistemas de gestión ambiental, de momento, de entrada, porque
es relativamente un elemento importante en el sistema que nos permite establecer estrategias de reducción. Ok, ahí terminamos más o menos la votación con 85% de los votos, 60 de 70 personas. Comparto resultados. El 87% de las personas encuestadas en esta encuesta en el webinar no saben cómo calcular la huella de carbono. Por supuesto, este seminario es el introductorio para el tema de cálculo de huella. Estamos en la consideración de evaluar ya algunas fechas, incluso para dar una capacitación específica de perspectiva de ciclo de vida y huella de carbono, inclusive aprender a calcular esa huella. Por supuesto, también están los vehículos, lo que es consumos de combustibles, tanto en la organización como de vehículos propios, de vehículos utilitarios. Bien, la importancia del cálculo de huella de carbono reside en varios elementos. Déjeme, ahí está, gracias. Conocer tu contribución como organización al cambio climático. Calculas la huella de carbono y conoces tu contribución. Segundo, va la siguiente, por favor, clic ahí. Segundo, establecer indicadores de desempeño. Mira, tenemos indicadores en los sistemas de gestión como consumos de agua, consumos de energía, consumos de papel, generación de residuos, emisiones a la atmósfera, pero pocas veces veo, personalmente hablando, ahí los consultores, asesores y auditores que me están escuchando me dirán si coinciden conmigo, pocas veces veo un indicador de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuántas toneladas de CO2 equivalentes se emiten por tonelada de producto o por unidad de medida de tu producto o de tu servicio incluso? Entonces, establecer indicadores o KPIs ambientales, pero en materia de cambio climático, empezamos a darle información. Siguiente, definir estrategias de reducción, de mitigación o compensación. Ya tenemos incluso a nivel internacional, incluso derivado del Acuerdo de París e incluso diría, derivado del Protocolo de Kioto, ciertos proyectos que están asociados al tema de medio ambiente con plataformas bien definidas y proyectos de certificación de reducción o de compensación. Entonces, estrategias de reducción, de mitigación y compensación son importantes como parte de la estrategia de la organización. Y, por supuesto, cumplir los requisitos legales de tu país. Lo decía Keila. Keila comentaba, en todos los países tenemos cumplimiento legal ambiental. Aquí nada más el tema es que no son los mismos criterios ambientales en todos los países desde Norte, Centro y Sudamérica. Ahí vemos también grandes diferencias de algunos que estamos haciendo, que México que está haciendo algo, o digo, también depende de los gobiernos en turno. Y la clave está en que se cumplan esos criterios. Siguiente diapositiva. Esos criterios legales. Con esto prácticamente voy terminando mi presentación. ¿Por dónde empiezo para calcular mi huella de carbono de organización? Primero, identifica tus consumos energéticos. ¿Qué consumes? ¿Consumes energía eléctrica? ¿Consumes combustibles? Acá en México, gasolina, diésel, gas natural, gas licuado de petróleo. Segunda pregunta, contabiliza tus consumos de energía eléctrica y de combustibles, ¿sí? Y por supuesto, la tercera, revisa si existen estándares de cálculo en tu país. Un elemento clave, en México tenemos estándares de cálculo de factores de emisión y poderes caloríficos de combustibles. Tenemos calculadoras que nos ayudan, sin embargo, en las capacitaciones que hacemos, a mí me gusta mucho que las personas participantes aprendan a calcular la huella de carbono manualmente, que sepan la lógica del cálculo. Y finalmente, el número 4, calcula la huella de carbono y determina el indicador por unidad de producto. Y así lo incorporas en tu sistema de gestión ambiental, lo incorporas en tus KPIs ambientales y le das seguimiento, por supuesto, asociado a tu estrategia. Con eso termino. Vamos a las preguntas. Sé que el tiempo apremia, el tiempo es corto. Estos temas son para hablar de muchas cosas. Le doy la palabra a Miguel y a Keila para ver el tema de sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a ver esas inquietudes que se han despertado con esta presentación, es muy interesante. Y vamos entonces a empezar a ver estas preguntas que se desarrollaron, ¿no? Aquí hay una pregunta, Cecilia, que está realizando si existe algún software que permita sistematizar
el cálculo de la huella de carbono de la organización. ¿Qué piensas tú, Jorge? En México hay un software. Mira, la verdad, Miguel, lo vamos a ser muy claros en esto. Para el cálculo de huella de carbono, lo único que se necesita es tener una hoja de cálculo en Excel. Lo importante más que el software es aprender a comprender de dónde deriva el cálculo, cuáles son los factores de emisión, los potenciales de calentamiento global y los poderes caloríficos de combustibles. Por supuesto, cada organización puede hacer su propia hoja de cálculo y existen software para calcular huella de organización, así como si yo entro ahorita a internet y digo, calcular la huella, mi huella de carbono, por supuesto que hay cálculos de huella de carbono. Aquí la clave, les digo, es tener la base metodológica de dónde sale el cálculo. Lo de menos en huella de carbono es tener una hoja de cálculo en Excel. Ok, entonces vamos a ver si tenemos por aquí otra pregunta. Bueno, si el webinar se ha grabado, sí, el webinar Sí, está grabándose. está siendo grabado, sí, y eso lo vamos a colgar para lo puedan ver. Vamos a darle la palabra a Keila para que conteste con respecto a esto. Claro, fíjense que nosotros le estamos dando, por lo menos en la parte del Telegram, el grupo de auditores, donde vamos a colocar el link, donde vamos a tener la grabación. O sea, en este caso lo vamos a tener tanto en la empresa de Jorge como en el YouTube de Keila Soteldo, vamos a tener esa grabación, porque creo que este es el comienzo de varias actividades que vamos a hacer para dar ese reforzamiento de lo que es el ciclo de vida y de todos esos conceptos que tenemos que tenerlos claros en la auditoría. Entonces, de ahí le estoy colocando para que se escriban en el grupo de Telegram, que ya les puse el link para que ustedes, y vamos a darle cierta información y intercambiamos mucha información, no solamente de ambiente, sino de cualquier tópico de los sistemas de gestión. Gracias, Keila. Bueno, seguimos con las preguntas. Hay una por aquí de Sofía que dice que si se debe contemplar los requerimientos de energía de origen fósil, tanto para la producción directa como para el uso indirecto. ¿Qué piensas, Jorge? Así es, Miguel. El cálculo de huella de carbono considera que utilizar los datos de consumos de combustibles fósiles, o sea, combustibles de gasolina, diésel, incluso combustóleo, que todavía hay empresas que utilizan, todavía pocas empresas que usan combustóleo, carbón. Todo lo que tenga que ver con combustibles fósiles tiene que ser parte del cálculo para la huella de carbono de organización, Miguel. Ok, entonces, bueno, contestada esta pregunta, vamos a ver si tenemos, aquí hay una, vamos a decir, si este grupo se va a compartir la información relevante sobre los temas relacionados a estos sistemas de gestión y auditoría. No sé qué va a decir Keila. Keila, ¿puedes comentar algo? Sí, este grupo que tenemos ya más de 700 personas de auditoría es a nivel LATAM. Entonces ahí intercambiamos información, generamos también webinares, cursos que se dan en diferentes empresas que están dando. Y lo importante de este grupo es mantenernos en contacto, pues. No solamente tener la información de la norma, sino de todos los aspectos que se están realizando, diferentes seminarios, están presentes diferentes consultores, auditores de diferentes áreas de Latinoamérica. En este caso nos estamos uniendo, Jorge en mi persona, él está en México, yo estoy en Venezuela, para podernos apoyar, pero podemos hacer después otro tipo de eventos, de webinar, para poder nosotros activar este tema tan interesante que es el de la parte ambiental, pues. Gracias, Keila. Por aquí tenemos también, hay una pregunta que dice, en su experiencia, Jorge, ¿cuál ha sido la orientación utilizada en las organizaciones de enfoque o de análisis? Bueno, si hablamos de temas de ciclo de vida, lo que les indicamos a las organizaciones es que
empecemos identificando esos aspectos ambientales desde esa perspectiva con un enfoque de reflexión, con un enfoque de diagramas, como lo mostré yo, diagramas de proceso, como los conocemos en los sistemas de gestión de la calidad, los diagramas de proceso, pero ahora trasladados a la cadena de suministro y poder identificar los aspectos ambientales de entrada y de salida en cada etapa. Eso es lo primero. Si las organizaciones deciden ir hacia, por ejemplo, la medición, les pedimos que primero midan sus indicadores de desempeño o sus aspectos ambientales dentro, los que tienen control. Si ya empezamos a medir lo que tenemos control, entonces empecemos a ver hacia los que podemos tener influencia. Y si en un momento dado la organización decide incorporar el análisis de ciclo de vida, ya considerando ISO 14040, 14044 o inclusive normas de huella de carbono de la versión 14060, 14060, 14064, se puede hacer. Sin embargo, no lo sugerimos de principio. Esto depende mucho de la madurez de los sistemas de gestión ambiental. Ok, gracias Jorge. Por aquí tenemos una pregunta que dice que el abarcar todo el ciclo de vida se hace tedioso. Si se va a abarcar todo. Se puede poner parámetros, por ejemplo, en un montaje metalmecánico, solo ejecutarlo desde la fabricación de la pieza hasta el montaje. Jorge, ¿le podrías responder? Mira, lo que sugerimos, mira, lo tedioso es que depende de a qué se refiere de tedioso. Lo que hemos visto es que si lo hacemos con un enfoque de diagramación, es mucho más sencillo. No vamos a tener toda la información porque a veces las organizaciones están en la cadena de suministro casi al final y tienen que investigar. Tiene que haber una investigación sobre las etapas anteriores del ciclo de vida. Lo que yo sugiero personalmente, no sé lo que diga Keila, lo que yo sugiero es que sí vean desde la materia, desde los recursos naturales. Por ejemplo, decían hace rato, oye, si es la industria cementera, pues ve la cantera. Ve el monte que se está acabando. Si es en la industria de la construcción, visualiza de dónde proviene de la industria minera. O sea, el poder relacionar desde los recursos naturales hasta mi inicio de mi proceso me ayuda a reflexionar. El tema de tedioso va a depender mucho del enfoque que le dé el consultor y la organización. Yo personalmente no creo que sea tedioso. Es más, yo considero que es muy interesante comprender las etapas que provienen previas de la producción de una empresa, por ejemplo, de manufactura como la que comentas, Miguel. Entonces, ahora, ¿se puede hacer que me quede, la verdad, se puede hacer que me quede en la frontera inicial? Pues sí, pero no te va a aportar el valor de reflexión que se desea en los sistemas de gestión, que es entender el impacto ambiental, comprender el impacto ambiental que nosotros generamos incluso en un servicio, ¿sí? Por ejemplo, incluso en este mismo momento estamos impactando al medio ambiente, el simple hecho de estar aquí conectados con la energía eléctrica usando, pero si hablamos de todos los productos y servicios, hay impactos ambientales en toda la cadena. Y bueno, para terminar, para complementarte, es importante porque acuérdate que la norma lo que nos está diciendo es que tenemos que pensar, es un pensamiento de esa perspectiva, de dónde viene la materia prima, cómo está llegando, porque lo que yo tengo que hacer es una de las promesas de la política ambiental, el cuidado y la protección del medio ambiente. Entonces, en este caso, no lo apuntamos a que sea un trabajo, además, acuérdense que lo tenemos que hacer fácil, lo tenemos que hacer visual. Hacemos una matriz en la cual vamos colocando los valores y vamos viendo de dónde viene, pero como no lo habíamos colocado en una de las láminas, es ver esa parte del reciclaje, es ver esa parte de las lo que hacemos nosotros con ese material, porque si yo estoy trayéndome un material, vamos a suponer, fíjense que yo estaba en una auditoría en una empresa y la cual me decían que estaban trayendo una materia prima en la cual la podían traer desde China, ¿ok? Entonces, bajo la perspectiva del ciclo de vida, ellos empezaron a analizar, oye, todo lo que hacía el trayecto del barco, pasar, traerlo, y después se consiguieron que a través de en Colombia la podían
conseguir la materia prima. Claro, no tenía las mismas características de las que ellos habían comprado, pero entonces su unidad de diseño analizaron esos aspectos y como estamos hablando de ciertas tolerancias que se estaban permitidas, entonces se hizo un cambio, una reestructuración del diseño de ese producto que era parte del empaque que ellos tenían. Pero en ese momento, fíjate que están pensando en la perspectiva del ciclo de vida. Y eso estabas hablando de una protección de los cables que tenían que manejarlo. Entonces, ¿cómo vino esto? Principalmente porque había ese compromiso de la empresa de la protección del medio ambiente. Entonces, claro, eso también es porque la alta dirección, en este caso, está consciente de esos puntos y lo están manejando. Porque no solamente, fíjense que hablan de proteger el medio ambiente, sino prevenir contaminación y con otros compromisos que ellos estaban manejando. Entonces, va a que las organizaciones, la alta dirección, porque esto no es un tema técnico, esto es un tema en el cual tiene que ir la alta dirección a ir empezando a ver cómo manejan esas condiciones ambientales. Porque es muy fácil describirlo en la política, protejo el medio ambiente y prevengo la contaminación. Ajá, demuéstremelo, cómo lo está haciendo, cómo lo está realizando. Entonces, son actividades que en verdad la alta dirección la están haciendo y nosotros como auditor tenemos que escucharlo y ver en verdad que se está preparando. Claro, uno generalmente está esperando que me enseñen una hoja con mucho cálculo, con mucho detalle, pero la idea es que esta es la perspectiva del ciclo de vida, porque si yo quisiera lo que es el ciclo de vida, pues yo sí tendría que trabajar con un software determinado, meter ciertos valores para poder chequear cómo es cómo son esos valores que me está dando todo mi proceso productivo. Pero acuérdense, tenemos que hacer esto sencillo, tenemos que hacer esto que en verdad la alta dirección se enamore de la parte de ambiente, porque su corazón de alta dirección está en el dinero, luego en la calidad y después en la parte ambiental. Y tenemos que ver cómo nosotros decimos la importancia que es el ambiente, porque como yo les puse al principio, va a depender de nuestra sostenibilidad, de lo que nosotros hoy estamos haciendo va a repercutir a nuestros nietos, a nuestra generación que viene en un futuro. Entonces tenemos que ir pensando en esa protección del ambiente. Ok, gracias, Keila. Bueno, vamos a cerrar este ciclo de preguntas. Aquí nos están pidiendo si le podríamos dar un ejemplo del ciclo de vida, ya que Keila estaba hablando algo sobre el ciclo de vida, pero darle un ejemplo sencillo de qué es eso que se está hablando de ese ciclo de vida. Ya lo hemos tocado en las presentaciones, pero bueno, vamos a solicitud de este participante, de este asistente al webinar, vamos a darle un ejemplo de este ciclo de vida. Jorge, ¿podrías ayudarnos en esto? Sí, pongo un ejemplo en el caso de una empresa que apoyamos acá en México, que es fabricación de azúcar, producción de azúcar. Entonces, en esa organización, aun cuando es solo la fabricación de azúcar, lo que hicimos acá fue identificar, por supuesto, los aspectos ambientales dentro del proceso de fabricación de azúcar, pero también nos fuimos hacia atrás. Los internos, pues, son los normales, los que conocemos: consumos de aguas, consumos de energía, de las etapas del proceso de fabricación, desde que se mete la caña de azúcar hasta que sale el azúcar en saco. Pero cuando incorporamos el ciclo de vida en esta organización, hicimos esta identificación de etapas previas en un diagrama, como los diagramas que les mostrábamos en la presentación, y ahí nos dimos cuenta de que había varias etapas previas desde la crecimiento de la caña. Obviamente se incorporaron ahí algunos elementos químicos,
los fertilizantes, el proceso productivo desde el crecimiento de la caña, el transporte. Entonces, ahí es importante el comprender que no es nada más el uso del suelo, sino también el transporte de esos materiales, el transporte de ese producto que es la caña, que entra al ingenio azucarero. En el ingenio azucarero, ya en ese proceso productivo, se hace toda la transformación hasta llegar al azúcar en sus sacos. También se ve de dónde viene el saco. Hoy el saco viene de este lado. ¿De dónde proviene el saco? ¿De qué está hecho el saco? ¿El saco lo puedo recuperar? Sí. Efectivamente, se incorpora el azúcar, se termina en el producto, pero no sé, en un refresco, en una bebida azucarada, pero el saco nos dimos cuenta de que ya incluso regresaba a la organización. Era lo único que regresaba, pero ahí lo importante fue reflexionar, como yo decía, que conocíamos y entendíamos que se usaba el suelo, que se impactaba el suelo, incluso se podía contaminar el suelo, se quemaba la caña para poder pues, cortar la caña, poder trasladarla, también se consumía combustible y se identificaron esos aspectos ambientales de entrada y de salida en cada una de las etapas. Nos permitió reflexionar, nos permitió comprender dónde podemos tener ese control y hasta dónde podría llegar nuestra influencia. El ingenio azucarero tiene ahora influencia incluso en México desde la producción de la caña en el campo. Entonces, ese es un ejemplo muy práctico de cómo se puede reflejar esto en el ciclo de vida. Por supuesto, ya viene el tema de la evaluación que platicaba Keila. Ya identificado los aspectos ambientales y determinando cuáles son los que yo puedo controlar, entonces incorporo la matriz de evaluación de aspectos ambientales y establezco cuál de ellos es un aspecto ambiental significativo. Ok, gracias Jorge por el ejemplo. Ok, muy gráfico. Bueno, con este ejemplo cerramos esta ronda de preguntas y respuestas. Le damos las gracias a los expositores, Keila Soteldo y Jorge Becerril, por las exposiciones que nos dieron, muy interesantes, muy ilustrativas. Y bueno, con esto entonces estamos cerrando ya el webinar, agradeciéndoles a todos su participación, su asistencia. Acuérdense de que, como ya lo dijo Keila, el webinar que está siendo grabado, ustedes pueden tener acceso a ese webinar, ya se le va a colocar ese link para que ustedes lo puedan acceder y ver. Y bueno, con esto nos estamos despidiendo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Keila, muchas gracias a Jorge y cerramos hasta otra próxima oportunidad, otro próximo webinar en la cual estaremos tocando otros temas bastante interesantes. Keila, ¿tienes alguna? Bueno, le dejo la invitación de que nosotros, tanto Jorge como mi persona, nos hicieron una invitación a una empresa peruana, DISER, para que estemos 4 horas disertando este tema, que ahí sí vamos a poder tener ejemplo, porque ahí estamos hablando de 4 horas y 4 horas, o sea, el 30 de noviembre es la invitación para que ustedes estén. Este es un taller gratuito que nos invitó la empresa de DISER para que estuviéramos haciendo ese compartir con ustedes para poder ir complementando la información, y ahí podremos llevarle algunos ejercicios y algunos ejemplos mucho más prácticos. Entonces, bueno, para mí es un honor tenerlos a ustedes. Cualquier cosa, estamos por las redes sociales que estamos llevando, estamos colocando el de Telegram porque es el que tiene mayor capacidad, ya que los otros WhatsApp que ya tenemos todos están saturados, ¿no, Jorge? Ya tenemos ya las 250, sí. 251 personas. También con el Telegram podemos irlo promocionando. Entonces, muchísimas gracias, y vean en verdad la importancia de este punto del ciclo de vida en nuestro sistema de gestión ambiental. Jorge, ¿alguna palabra antes de despedirnos? Solo agradecer a KIM Consultores, a Keila, por supuesto, a ti, Miguel, que me permitan estar en este webinar con ustedes. Ya decía Keila,
nos esperamos quien desee el 30 de noviembre. Vamos a iniciar esta capacitación un poquito más a detalle. Vamos a aprender a calcular la huella de carbono. Vamos a presentar ejemplos, inclusive de evaluación, de identificación y evaluación de aspectos ambientales desde esa perspectiva. Y bueno, sabemos que este tema da para más. Esperemos haber aportado. Reitero mi agradecimiento a KM Consultores, Keila, Miguel. Un gusto y un placer haber estado con ustedes en este seminario. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, y con esto nos estamos despidiendo. Pues volvemos a reiterar el agradecimiento a todos ustedes por la asistencia a este webinar. Y cuando tengamos algún otro tema interesante, se lo estamos comunicando para volvernos a reunir y poder comentar los pros y los contras de algún tema que estemos discutiendo. Entonces, buenas noches a todos ustedes. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.